Activa tu plan de contingencia. A inicios del año, cuando el semáforo rojo se apoderaba de Europa, algunas empresas mexicanas se anticiparon al desastre gracias a un plan de contingencia. Hoy, tales empresas están fortalecidas, listas para prevenir y reaccionar ante incidentes futuros. Damos la bienvenida a Esmeralda Ortiz, directora general de Picard Chocolates. Para esta conversación nos acompaña Ana Cristina Dají, profesora del área de entorno político y social en IPADE Business School. Esmeralda, Ana, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos otra vez. Me sumo a esta bienvenida tan cálida de Rafa. Gracias por esta invitación a un foro que adquiere una importancia monumental en esta coyuntura y más monumental todavía el aporte que nos podrá compartir Esmeralda. Esmeralda, bienvenida. Gracias por acompañarnos a este segmento que de forma tan atinada hemos titulado Activa tu contingencia. Creo que esta figura alude a un estado físico, un estado mental, y quisiera empezar preguntándote, parece que vivimos en una película para la que no estábamos preparados de ninguna forma. Las empresas hablan de planes que los preparan para situaciones como esta, sin embargo, no dimensionábamos las consecuencias. Esme, bienvenida. Mi primera pregunta sería, ¿cómo vivió esto Picard Chocolates? ¿Estaban listos para tener un plan? ¿Cómo fue esto para tu empresa? Adelante, Esme. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ana Cristina, qué gusto verte. Definitivamente no estábamos preparados. Creo que difícilmente alguien estaba preparado para esta situación. Creo que lo principal es estar informada. Soy bastante alarmista y bastante acelerada, ¿no? Entonces, desde que mi background es mucho en la industria farmacéutica, es una industria muy informada, ¿no? Entonces, me empecé a informar desde que empezó el primer caso, mis contactos, mis excompañeros, etcétera. Tengo un networking ahí amplio, que empezaron a lanzar warnings, ¿no? Y warnings. Y dentro de este acelere, lo que hicimos fue darle la importancia requerida a este tema. Y empezamos con los famosos if, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Hasta dónde te vas a ir en el peor escenario? Definitivamente nuestro peor escenario no contempló el peor escenario, ¿sí me explico? Creo que eso es algo bastante válido. Tuvimos que ir modificando en el camino el plan de contingencia. No creo que ninguna empresa estuviera preparada, pero sí activamos el plan de contingencia de manera rápida y urgente. Tomamos el plan estratégico que teníamos planeado a 5 años y dijimos que de esto estaba más o menos adaptado para este tema y que no estaba adaptado para este tema, ¿no? Y tomamos acción muy rápido, Ana Cristina. Nosotros empezamos con un plan de contingencia en el mes de enero, cuando todavía las autoridades no tenían claro, ¿no? Hacia dónde iba este tema del COVID. Sin embargo, nosotros dijimos, ¿qué pasa si llega a México esta pandemia? ¿Qué pasa si nos cierran? ¿Qué industrias serían las que se quedarían abiertas? ¿Qué es lo que es indispensable para vivir? Definitivamente, afortunadamente, Picard está en la industria de alimentos, entonces, alimentos se quedó abierto, en parte, porque algunos canales en donde nosotros participamos se cerraron definitivamente, como son departamentales y algunos canales de mayoreo. Pero lo más importante de esto es que involucramos a toda la compañía, a todas las áreas de la empresa y dijimos, a ver, vamos a armar el plan de contingencia. Yo te puedo decir que surgieron más de 200 ideas para reducir gastos y que surgieron más de 100 ideas para incrementar ventas. Entonces, creo que fue algo muy productivo, es algo que jamás me había sucedido durante mi carrera profesional. Normalmente siempre invitas al equipo a que participe, ¿no? en escenarios, en estrategias, etcétera. Pero con este plan de contingencia, como cuando empezamos con los famosos if, ¿no? Con qué pasaría si. ¿Qué pasaría si se enferma tu familia? ¿Qué pasaría si no puedes venir a trabajar? ¿Qué pasaría si no hay transporte público?
¿qué pasaría si cuando empiezas a hablar con la gente y empiezan ellos a ponerse en esos supuestos, empieza la gente misma a generar toda esta estrategia de contingencia que nos ha permitido a nosotros continuar, ¿no? Dentro de Picard, y que nos ha hecho que tengamos ahorita mucho más claro hacia dónde queremos ir, mucho más claro cómo queremos contribuir a la sociedad, ¿no? Porque mucho de este tema de la salud viene de la alimentación, viene de los hábitos que tenemos, ¿no? Como pueblo, como mexicanos, tenemos hábitos alimenticios, tenemos hábitos de ejercicio, de no ejercicio, etcétera, toda esta parte cultural, y nos hizo redefinirnos totalmente, redefinirnos y empezar pues a explorar caminos que quizá en otro momento no habríamos explorado. Esme, qué riqueza todo lo que nos compartes, me queda claro el rol de la información, el networking, pensar en escenarios. Te tengo que preguntar esto, Esme, ¿qué fue dentro de todo esto que llevó a cosas positivas lo más retador para materializar dentro de ese plan de contingencia, dentro de esas 200 ideas que tus colaboradoras y colaboradores te proponían? ¿Qué fue lo más difícil para ti como líder? Lo más difícil es el factor humano, definitivamente. Cuando estás viendo con las necesidades que tiene la empresa, las necesidades que tienen las personas, cuando tienes que mandar, Picard es una empresa de más de 55 años en el mercado. Tenemos colaboradores que tienen más de 40 años en la empresa. Por lo tanto, el número de personas vulnerables que yo tenía hacían vulnerable toda mi operación. Entonces, el decir, todas estas personas entre edad y entre condiciones de salud que tengo que mandar a casa porque son vulnerables, ¿qué voy a hacer? Me quedé con menos de la mitad de gente para operar. Entonces, y luego dentro de todo esto, la parte humana que hace rato Rafa mencionaba, esa parte en donde te duele el que el papá se enfermó, la mamá se enfermó, el que ya te enteraste que a lo mejor un familiar muy cercano a ciertas personas ya falleció. Y entonces no es nada más la vulnerabilidad, sino es el estado de ánimo en el que tiene que entrar toda la compañía y en donde tenemos que empezar a dar apoyo moral, ¿no? Apoyo psicológico, ¿no? Incluso a ciertas personas para que pues puedan salir adelante con todo este tema, donde la gente que ya mandaste a casa, que son vulnerables, te dicen, ya no quiero estar en casa, ya me estoy desesperando de estar en casa, por favor, déjeme ya ir a trabajar, porque si no me voy a volver loco. Creo que esa es la parte más difícil. La parte también de la tecnología, ¿no? La parte en donde mandas a casa a la mayor parte de gente para que trabaje desde casa y que a lo mejor alguien de sistemas que trabaja en TI en tu organización te dice, yo no tengo internet en casa. O sea, soy de TI, puedo dar soporte, ¿no? Aquí en la empresa, pero tengo que ir a la empresa porque en el lugar en donde vivo no hay internet. Entonces, el hacerte sensible como director general me hice muy sensible a todas estas situaciones que a lo mejor de repente uno deja de lado y piensa que todo mundo tiene internet, que todo mundo tiene acceso a todos los servicios, ¿no? Y entonces empiezas a ver ahora cómo proveo esas herramientas a la gente que no las tiene porque deben de trabajar desde casa. Esa fue la parte más complicada, Cris. De acuerdo. Y vaya desafío porque hoy lo cuentas con una sonrisa que nos habla mucho de quién eres, pero me imagino que en ese momento debe haber sido una situación incluso hasta frustrante. ¿Cómo reaccionaban los miembros del consejo? ¿Cómo reaccionaban tus personas más inmediatas a lo que tú proponías, Esme? ¿Les hacía sentido? ¿Encontraste reacciones adversas? ¿Cómo fue esa parte? Fíjate que en el consejo de administración siento que pensaron en un inicio que estaba yo exagerando demasiado. Cuando empecé con todo esto, que incluso todavía el gobierno en México no decía hacia dónde nos íbamos a dirigir, todavía no decía pues toda esta parte de normas de quédate en casa, de los vulnerables, etcétera.
y que yo empecé a adelantarme un poco a todo eso, el consejo como que me decía, no estás exagerando un poco, ¿no? Y yo decía, no, de verdad que no estoy exagerando. La gente no, la verdad mi equipo de trabajo fue una entrega total. Los directores, las directoras, una cosa impresionante porque se unieron a toda esta parte sensible que les estoy comentando, pues venían mucho de mis directores, de fulanito no tiene esto, vamos a apoyar a Perengano porque necesita apoyo en esto. De repente llegaban y me decían, creo que es necesario que hables con Perengano tú, porque lo sentimos ya que está muy decaído, ¿no? Y necesitas tú como director general hablar con él directamente, porque se quiere venir a la oficina, ¿no? Ya está desesperado, etcétera. Entonces, creo que fueron esas dos partes. Por un lado, el consejo que sí al principio, como que estaba un poquito incrédulo de si hay que acelerarnos tanto o no. Y por el otro lado, el equipo que la verdad, impresionantemente, incluso se me adelantaba a todo lo que yo proponía. A veces que yo llegaba con, vamos ahora a hacer esto, y mi equipo me decía, lo empezamos ayer, ¿no? Nos adelantamos un poco porque pensamos que por ahí iba a venir el tema, ¿no? Cosas muy importantes que se hicieron realmente vinieron del equipo, ¿no? De la anticipación que el equipo también tuvo para todo este plan de contingencia. Bueno, y evidentemente un equipo inspirado por ti. En línea a lo que decías, Esme, todo esto fue una sacudida desde la parte comercial digital. Nos hablabas ya de cómo esta parte tecnológica impactó a Picar Chocolates. ¿Qué fue lo más drástico en términos del e-commerce? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué decisiones tuvieron que tomar respecto a este plan de contingencia del que nos estás hablando? La parte de e-commerce fue impresionante. Picar Chocolate somos una empresa tradicional, somos una empresa, te comentaba, de 55 años en el mercado, donde nos encuentras en tiendas departamentales, con gente que tiene años de consumir el chocolate. Por lo tanto, nuestros consumidores no eran millennials, ¿sí? Empezamos con esta parte del e-commerce. Habíamos empezado unos meses atrás, pero estábamos muy atrasados en e-commerce. Lanzamos toda esta parte de e-commerce muy fuerte, acelerando, ¿no? en esta etapa de la pandemia. Y de repente teníamos clientes que hablaban por teléfono y nos decían, tengo 55 años de edad, no voy a meter mi tarjeta de crédito en su página de internet, tengo miedo, pero quiero mis chocolates, ¿no? Estoy encerrada en casa y quiero mis chocolates. Entonces tuvimos que dar incluso esa asesoría. Obviamente contratamos gente en telemarketing para que hablara con las personas, para que las tranquilizara de, oye, es seguro nuestro sitio, etcétera. Yo nada más tengo aquí algunos datos duros. Por ejemplo, nosotros en septiembre 20 contra septiembre 19 crecimos 1,402% en e-commerce. Agosto 20 versus agosto 19, crecimos 2,255%. Entonces, es una cosa impresionante, con muchos dolores de cabeza, Ana Cristina, o sea, en muchas cosas que tuvimos que corregir en el camino, pero aceleramos mucho. Definitivamente, entre esta parte de nuestro mercado que no está acostumbrado a comprar a través de este tipo de herramientas también, pero que les encanta nuestro chocolate, empezamos a hacer también llamadas, empezamos a generar una base de datos, empezamos a hacer ciertas combinaciones entre la venta normal y el conocimiento que teníamos de nuestros clientes y qué les gustaba. Y por el otro lado, pues la parte tecnológica, en donde quizá ellos lo veían como se perdió esa parte cálida de Picar, ¿no? En donde pues yo iba a la tienda e incluso me daban a probar las novedades, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a hacer esa combinación de decir, ok, si en la tienda tú ibas y yo te apapachaba, por decir un poquito con esto,
pues te voy a apapachar también a través del e-commerce, ¿no? Y si tú compraste esto, pues te voy a mandar 2 o 3 cositas que te gustaban antes que yo te mandara, ¿no? Y empezamos a hacer esas combinaciones. No es sencillo, pero creo que nos ha dado un excelente resultado. Me contagias el entusiasmo, Esme, porque parece que se unen dos mundos. Qué emocionante y mis respetos, porque estar a la cabeza de este encuentro tan emocionante no debe haber sido sencillo. Hacia adentro, la logística se impactó mucho por estos cambios hacia adentro. Muchísimo la logística. Tenemos productos que son importados, por ejemplo. Entonces tuvimos que tomar decisiones. Afortunadamente las tomamos, ¿no? En tiempo y forma, pero decisiones con los famosos IF, ¿no? Importo, por ejemplo, una cereza de Italia. Italia era de los países más afectados. Entonces tuve que importar la cereza para todo un año, porque dije, ¿y qué pasa? ¿O qué pasaría si ya no puedo importar, ¿no? O si dejan de producir, etcétera. Entonces, se vino un acelere también en los canales que no es e-commerce y que están abiertos aún. Se vino un acelere de algunos productos, afortunadamente, de los productos más saludables. Coincidió ahí un timing en donde nosotros habíamos lanzado un producto que es saludable, ¿no? Que es 0 azúcar. Entonces, el Chococero creció, Cris, está creciendo a números de doble dígito, pero doble dígito bien. Doble dígitos de arriba del 67%, o sea, de arriba del 93%, porque la gente quiere comer chocolate, pero está preocupada por su salud. Entonces, afortunadamente el timing fue correcto. Nosotros lo habíamos lanzado unos meses antes y sucede esto y lo acompañamos también con una campaña de medios. A diferencia de la mayoría de las empresas que apretaron en esta parte de gastos, nosotros metimos medios, empezamos a empujar un poquito esa línea de salud pero la logística es, hasta el día de hoy, todavía no logro nivelarme en el tema logístico. O sea, todavía no logro llegar al servicio al que estábamos acostumbrados como Picar a dar. Me imagino que este proceso será gradual y hablabas además de una tendencia importantísima que por la industria en la que ustedes están seguramente la vivieron, que es el nuevo etiquetado. Me hablabas del 0 azúcar, que ya lo quiero ir a probar, por supuesto, pero de alguna forma se combina con todo este mar de cambios. ¿Hubo algún impacto directo en la empresa, Esme? Sí, definitivamente, Cris, las dos combinaciones eran como la tormenta perfecta, ¿no? O sea, por un lado tienes este tema que te comentaba, entre que tienes a lo mejor de repente al 30% de tu plantilla, porque son gente adulta la mayor parte de la plantilla operativa de Picar, y los tienes como vulnerables. Y por el otro lado, tienes que manejar inventarios tremendos de seguridad porque viene el nuevo etiquetado y tienes que hacer ese empalme. La afectación económica la habíamos previsto, obviamente, porque el nuevo etiquetado tiene bastante tiempo que se está gestando, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros sí habíamos previsto esta parte de empalme. Pero de repente yo les digo, hay cosas positivas que también te ponen en un choque, porque de repente dices, ok, creció mi e-commerce, pero ¿cómo lo entrego? ¿Sí me explico? La logística de entrega. Y por el otro lado, en la planta, pues te dicen, oye, pero ya no puedo pedir, o ya no pedí más empaque de esto porque ya viene el nuevo etiquetado. Entonces, estos crecimientos tan fuertes no son fáciles de empalmar. No son nada sencillos. Y me imagino, Esme, y con esto quisiera hacerte una última pregunta antes de cederle la palabra a las preguntas de la audiencia. ¿Cómo cambió el liderazgo de Esmeralda a raíz de la COVID? Fíjate que yo siempre me he considerado que soy una persona muy acelerada, ¿no? Que tomo acción rapidísimo y que tomo decisiones muy rápido. Creo que
tomar decisiones bajo estrés es algo creo que saca lo mejor de ti. Tomar decisiones bajo incertidumbre, creo que saca lo mejor de ti y de tu equipo. Y definitivamente yo creo que esta pandemia me dejó muchísimo en la parte humana. Tuve COVID, Cris, o sea, tuve COVID a principios de la pandemia y en verdad que lo digo con toda la honestidad de decir, el haber tenido COVID me hizo sensible a lo que mi gente sentía cuando se enfermaba. ¿Sí me explico? A ese temor, a ese miedo, a esa parte de no sé qué me está pasando, pero me siento cansada, etcétera. Entonces, definitivamente en el tema de liderazgo, creo que me hizo un CEO más humano y con muchísima más confianza y respeto en el equipo. Wow. O sea, la confianza, el respeto hacia la gente, el respetar el conocimiento de alguien que me decía, no se preocupe, el operador de la máquina que me decía, no se preocupe que no llegó la materia tal, porque si nosotros hacemos esto y esto, podemos nosotros mismos hacer la mezcla que nos vende el proveedor y que te lo solucionen de esa manera y que te digan, usted se enfermó, entonces tranquila, ¿no? Tranquila porque no debería de estar ahorita acelerada. Me dejó, la verdad, en esta parte del corazón y de cómo la gente responde en una contingencia, me deja a mí con un sabor de boca muy, muy bueno. Eso es lo único que te puedo decir. La confianza en la gente y el respeto. Wow, vaya, qué aprendizaje, Esmeralda. Creo que debimos de haber empezado por ahí, porque creo que dentro del plan de contingencia, un factor fundamental tiene que ser cómo asegurarnos que el líder esté bien. Y creo que lo que nos cuentas, por lo menos a mí me deja pensando mucho en eso, y creo que la pregunta que nos hace Marta Osorio de la audiencia, gracias Marta, va muy alineada a esto. Aquí va Esme. Dice Marta, ¿cómo hicieron para que el equipo se adaptara a este cambio y crecimiento en e-commerce? Porque supongo que para llevarlo a cabo tuvieron que desarrollar ciertos skills que no tenían antes de la pandemia, esa es una. Entonces, ¿cómo hicimos para que el equipo se adapte? Y una segunda pregunta, Esme, es ¿qué sigue para la industria del chocolate y los nuevos hábitos alimenticios enfocados a los niños? Entonces, primero, ¿cómo se adapta el equipo? Y segundo, tendencias de la industria especializadas para los niños. Sí, la adaptación del equipo es en base a su participación. Creo que si tú involucras al equipo desde el principio, si tú involucraste a todo tu equipo desde generar el plan de contingencia, están adaptándose. O sea, si la idea salió realmente del equipo y si todos están viendo qué es lo que estamos haciendo y opinando al respecto, desde ahí ya se están adaptando. Ese es un punto. Y obviamente capacitación, porque sí metimos mucha capacitación. Y en el otro tema, en la parte de salud, nosotros nos estamos enfocando mucho al tema de salud, al tema de comunicación. Creo que nos hace falta mucho conocimiento acerca del chocolate. Nosotros, al menos como empresa, somos chocolate 100%. Nosotros no usamos sucedáneo, no usamos ninguna otra grasa. Entonces, el punto es que nuestro producto sí es saludable. Ahora el tema es cómo lo haces, cómo haces para que el público conozca esta parte de tu producto. ¿Sí me explico? Y eso es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue para el chocolate? Sigue seguir enfocados en esta parte de las porciones, porque creo que en general todos los alimentos, la clave está en la porción. Nosotros tenemos nutriólogos que nos están diciendo la porción correcta de chocolate. Entonces, si tú vas y te compras una caja de barras de chocolate, la barra es tu porción. Si tú te quieres comer 10 barras, pues bueno, ya no es la porción correcta, ¿no? Pero la barra es la porción correcta. Entonces, estamos muy enfocados a esta parte funcional y saludable. Hacia allá vamos y hacia allá va el chocolate. Pues ahora sí que les deseamos lo mejor. Se ve que vienen proyectos y aventuras muy emocionantes para picar chocolates y con un liderazgo que nos deja honestamente con el corazón y la ilusión de qué más viene para Esmeralda. Te agradecemos esta generosidad, ha sido riquísimo este espacio contigo
y esperamos que nos dejes volverte a invitar a futuros eventos de ISMO. Ha sido un placer, Esme. Ana Cris, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo. Gracias por la invitación, muy contenta. Y pues esperemos que todos nos conservemos con mucha salud. Claro que sí, Esme. Un beso.